Listo, ok. Les doy la bienvenida oficial a esta clase de sueños liminales, un umbral de descanso, creatividad y conciencia. Yo soy Edme García, voy a ser su guía en este viaje de los sueños liminales, que es algo de lo cual no escuchamos mucho, pero que es algo que todos hemos experimentado, aunque no lo sepamos. La pregunta es si lo experimentamos conscientemente o si pasamos sin ver. Y van a ver en unos momentos a qué me refiero con esto. Así que vamos a ver. Esta no es una clase en la que vayamos a inducir experiencias ni que vayamos a forzar estados. Esta es una charla para poner en palabras un mapa, un contexto a algo que muchas personas ya vivimos, pero sin un marco que ayude a comprender y a explicar qué es esto que hemos experimentado o vivido. Y también vamos a aprender ¿para qué sirve? ¿Cómo hacerlo ahora sí de manera deliberada, consciente y para qué sirve? Vamos a platicar de descanso. Vamos a platicar de rendición consciente, cual no es un tema del cual se hable. Nuestra sociedad es muy ganadora, es muy de hay que luchar y hay que seguir y no hay que rendirse nunca, pero la verdad es que sí hay que rendirse a veces. Vamos a ver por qué y cómo. Vamos a hablar de estados intermedios, también conocidos como estados liminales. Estos son estados de conciencia que son liminales. Vamos a hablar de escucha receptiva y de cómo tener creatividad sin forzar. Entonces, ¿de dónde surge esta clase? Yo llegué a estas prácticas no desde la teoría, sino desde la experiencia. Mi práctica fue primero porque yo no estaba buscando ideas complicadas ni ideales, sino quería soluciones. Quería algo que me ayudara a regular mi sistema nervioso, que me ayudara con el estrés postraumático, que me ayudara a superar mi insomnio. Yo tengo insomnio desde que era niña y tenía ciclos recurrentes de insomnio, entonces toda una vida de insomnio. Y hasta mis 30 y tantos, en los cuales empecé a descubrir más sobre este mundo de los sueños, del dormir, de las pesadillas, de los sueños lúcidos y de las prácticas oníricas o relativas a los sueños, de las prácticas nocturnas. Y yo quería encontrar una forma de tener una vida creativa que no implicara agotamiento continuo. Entonces, esta clase surge de estas inquietudes, experiencias y búsquedas. Así que yo hablo desde mi experiencia personal, que he sostenido a lo largo del tiempo, años, también de un estudio teórico de temas oníricos, dijimos que lo onírico es lo relativo a los sueños, y prácticas oníricas con diferentes maestros, cursos, talleres e investigación independiente de diversas fuentes, tanto científicas como de diferentes tradiciones. Científicas, porque bueno, es lo que nuestra sociedad nos enseña como un método válido de exploración del mundo, pero también de diferentes tradiciones, porque la ciencia occidental apenas lleva algunos años explorando y descubriendo este universo de los sueños, y esto tiene que ver con el desarrollo de la neurociencia y el desarrollo de máquinas que permiten medir cosas como, por ejemplo, ondas cerebrales, correlacionarlas con ciclos de sueño, que empezar a ver laboratorios de estudio del sueño, y personas que se dedicaran a eso, a ese tipo de estudios científicos de manera profesional. Sin embargo, la cuestión de los sueños, del dormir, del descanso, no surgió con el paradigma occidental de la ciencia occidental, sino que es antiquísimo. Los humanos soñamos desde que humanos somos y existen tradiciones distintas que han abordado los sueños, el dormir, qué hacer con ellos y sus visiones alrededor de qué son, para qué son, cómo sirven y cómo relacionarnos con ellos, que son milenarias. Entonces, trabajamos simultáneamente con diferentes marcos de referencia, algunos científicos, algunos tradicionales. Estos estudios que he realizado abarcan temas como los sueños en general, las pesadillas y la integración de la sombra junguiana, que es un poquito de lo que hablábamos antes de empezar formalmente la clase y la grabación. El dolor crónico neuroplástico. El dolor crónico es aquel que ha durado 3 meses o más tiempo
sin suspenderse, sin disminuir y muchas veces complicándose o multiplicándose, porque cuando es neuroplástico, esto significa que el dolor no existe en el cuerpo, sino es una expresión neuronal, es una expresión de algo que está en el cerebro, que está pasando en el cerebro. Los sueños liminales, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, la parálisis del sueño, que es este fenómeno al cual tradicionalmente en México, en el habla coloquial, se refieren como cuando se te sube el muerto. A eso nos referimos con parálisis del sueño. A los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son los sueños en los que sabemos que soñamos mientras el sueño transcurre. No antes, no después, sino en el momento en el que el sueño está ocurriendo, nosotros sabemos que este mundo que estamos experimentando es un sueño. Las experiencias extracorpóreas, los estados expandidos de conciencia de diferentes tipos, el yoga nidra, que también es un tema que vamos a abarcar hoy, que vamos a explicar qué es, para qué es, con qué se come, entre otros. Yo no trabajo desde la idea de que más rápido es mejor, y esto lo aclaro porque pues vivimos en una cultura de la urgencia, sino que trabajo desde la idea de que el cuerpo y la mente necesitan sentirse seguros para soltar. Por lo tanto, el cuerpo y la mente necesitan procesos sostenidos en los cuales somos persistentes para reafirmar una y otra vez que el cuerpo y la mente están seguros, que esto está bien, que esto funciona. Y entonces reeducamos al cuerpo y la mente para experimentarse de manera distinta y empezar a funcionar de manera distinta. Así que no ofrezco respuestas ni soluciones mágicas o esotéricas, sino prácticas muy aterrizadas, con un pie en la tradición y con un pie en todos los datos científicos que respaldan estas prácticas como algo que es seguro, que es conducente a un bienestar. Entonces, mi enfoque se basa en una combinación de teoría y de práctica. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú comprendas cómo hacer las cosas, pero que también comprendas por qué hacemos las cosas de esta forma y qué cosas puedes esperar que ocurran, ¿sí? Muchas veces, cuando empezamos a hacer estas prácticas sin saber, ocurren cosas que no podemos entender y que como son inesperadas nos desconciertan. Y hay personas, dependiendo del carácter, la personalidad de cada quien, las experiencias, las proclividades, hay personas que encuentran esto curioso, fascinante, y hay personas que lo encuentran atemorizante o intimidante. Entonces, lo que hacemos es que a través de estas explicaciones, de esta teoría, nos preparamos los escenarios posibles de tal manera que podamos vivirlos con plenitud y no con angustia o con miedo o con desconcierto. Luego, atención al proceso sin presión por los resultados. Eso es muy importante, porque nosotros en nuestra cultura estamos totalmente educados y condicionados para que si hacemos algo, entonces tenemos que obtener tal cosa. Y si no obtenemos tal cosa, entonces estamos mal y esto es un fracaso. Y no es así. En realidad, lo más importante es el proceso. El proceso es la vida. El proceso es para lo que estamos aquí. Es lo que nos transforma, lo que nos da experiencia y en este mundo estamos para obtener esas experiencias, no para obtener todos esos resultados ganadores y poner un montón de diplomas en la pared, sino para obtener experiencia. Entonces el proceso es fundamental. También me enfoco en el ritmo progresivo. De nuevo, dijimos que no vamos a hacer cosas dramáticas con resultados dramáticos. Vamos a hacer cosas con cuidado, bien hechas, con respeto por el cuerpo y por la mente y de una manera sostenida que nos permitan tener un desarrollo progresivo a través del tiempo y el espacio. Cuidado al sistema nervioso, esto es fundamental, porque una de las razones por las cuales nos elude el sueño, y vamos a expandir en esto más adelante, es no por una falta de sueño,
no es que no podamos dormir porque no tenemos sueño. Nosotros sabemos que muchas veces estamos agotadas y no podemos dormir porque lo que sucede es que en el cuerpo y la mente están en un estado de hiperactivación, de sobreactivación, de sobreestimulación. Entonces, cuidar el sistema nervioso es fundamental para pasar de su modalidad de activación a activar el sistema parasimpático, que en habla coloquial, el sistema nervioso parasimpático es el cual se encarga del descanso, incluyendo el sueño, de la restauración, de la digestión y de otros muchos procesos en nuestro cuerpo que ocurren no de manera deliberada, sino de manera subconsciente. Por ejemplo, si yo alzo mi brazo, esto es deliberado, pero ahorita mi cuerpo está regulando mi latido cardíaco, mi presión arterial, mi digestión y muchas otras cosas sin que yo lo esté haciendo consciente y deliberadamente. Entonces, si hablamos de que todo esto ocurre a nivel subconsciente, hay una relación entre el cómo el subconsciente regula la operación del cuerpo y cómo el subconsciente también se regula a través de los sueños. Y también me gusta generar recursos para que tú puedas practicar de manera independiente. Entonces, ahora sí, vamos al tema que nos trajo a esta sesión. Voy a ir explicando diferentes cosas y voy a hacer algunas pausas para que me puedan hacer preguntas. El chat, aquí hay un iconito abajo que tiene como un cuadrito con unas rayitas. Él le pueden picar y pueden escribirme sus preguntas o pueden levantar su mano más tarde cuando yo les pregunte si hay preguntas y vemos cómo abrimos micros o algo para que se conteste cualquier duda. Entonces, sueños liminales. ¿Qué es lo liminal? Liminal significa umbral. Lo liminal es la frontera, es un espacio intermedio, lo cual significa que esto no es un lugar físico, es un tránsito. Y en los tránsitos pasan cosas muy importantes. Entonces, un estado liminal es un umbral entre estados de conciencia, es un espacio de escucha, por lo tanto, es un espacio receptivo y es una zona de reorganización física, psíquica y creativa. Y por eso, cuando ustedes se registraron para esta clase, vieron por ahí un texto que explicaba o un video que explicaba que este tipo de prácticas nos ayudan a restaurar nuestra energía física y psíquica o mental, aunque no podamos conciliar el sueño, porque lo que hacemos es aprender cómo inducir o cómo llegar a este estado liminal, a este umbral entre estados, y cómo sostener este estado liminal para permitir a nuestro cuerpo y a nuestra mente entrar en un estado natural de restauración. Entonces, cuando hablamos de sueños liminales, no hablamos de un solo estado. Hablamos de un territorio amplio que aparece en distintos momentos del tránsito entre la vigilia, o sea, entre estar despiertos, y el sueño cuando estamos dormidos. Un estado liminal, por ejemplo, es el estado hipnagógico. ¿Y qué es el estado hipnagógico? Bueno, el escenario es el siguiente. Tú estás yéndote a dormir, te metes en tu camita, te acomodas, te empiezas a relajar y poco a poco tus ondas cerebrales y tu fisiología, es decir, los procesos de tu cuerpo físico, van cambiando. Y en este cambio, tú vas dirigiéndote de un estado del ser físico y mental de la vigilia al estado del ser físico y mental del sueño. Pero en esa transición es lo que llamamos estado hipnagógico, ¿vale? Entonces, el hipnagógico es el que va de la vigilia hacia el sueño. Pero también transitamos este estado de manera natural cuando pasamos de estar dormidos a despertarnos. Y entonces, cuando vamos del sueño a la vigilia, le llamamos estado
hipnopómpico. Y hay otros estados intermedios de transición, porque durante la noche nuestros ciclos del sueño se subdividen más o menos en ciclos de 90 minutos. ¿Vale? Entonces, estos ciclos de 90 minutos no son todos lo mismo. Hay momentos en los que estamos en un sueño profundo, es un sueño reparador, en el que el cuerpo se desintoxica, el cerebro se desintoxica y pasan otros procesos de regeneración, pero en el cual no estamos soñando. Y luego hay lo que conocemos como ciclos REM, por sus siglas en inglés, que se refieren a ciclos en los que hay movimientos rápidos de ojos, que son aleatorios. En ese estado soñamos. Y luego esto se intercala con un estado liminal entre hipnopómpico o hipnagógico, o sea, entre que medio nos despertamos, quizá nos tapamos, nos destapamos, nos acomodamos, puede que lo recordemos o no, y volvemos a dormir y entramos al siguiente ciclo de 90 minutos. Y conforme avanzan los ciclos del sueño durante la noche, tenemos más actividad REM, es decir, más sueños, y también tenemos más estados intermedios. Entonces, esto es algo que ocurre en diferentes momentos de nuestro transitar entre la vigilia y el sueño. Y es algo totalmente natural, totalmente humano. Entonces, para aclararlo, un estado liminal no es dormir profundamente, un sueño REM o cuando estamos soñando los sueños nocturnos. Tampoco es estar completamente despierto y quiero aclarar que tampoco es visión remota o psiquismo, porque desafortunadamente en redes yo he visto personas que hablan de esto, ¿no? Como, bueno, si tú estás en este estado en el cual te vas a dormir, todavía no te duermes, cierras tus ojos y empiezas a experimentar sensaciones o a ver cosas, luces, lo que sea, es que eres psíquico, es que estás teniendo visiones remotas. No, en realidad este es un proceso natural que tiene que ver con cómo se comporta nuestras ondas cerebrales en nuestra transición entre los estados de vigilia y sueño, sin superstición. Ahora, hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante su mano, hable ahora, calle para siempre. ¿Hay dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ujú. Raquel dice que todo bien. Graciela, ¿todo bien? Ok. Bueno, entonces voy a continuar y vamos a seguir explicando de qué va esto. Vale, entonces, como yo les decía, estas prácticas no son un experimento New Age, no son una innovación. Las prácticas que tienen que ver con estos estados intermedios en los que ocurren experiencias a las que llamamos sueños liminales, existen desde tiempos inmemoriales. Entonces, primero que nada, antes de pasar a lo que es Yoga Nidra, quiero aclarar que por qué les decimos sueños liminales si ya dijimos que no son sueños REM, es decir, no son sueños nocturnos. Ok, porque cuando estamos en este estado intermedio entre la vigilia y el sueño, conforme nuestras ondas cerebrales cambian, conforme nuestra fisiología cambia, podemos tener experiencias, por ejemplo, de ver colores, de ver luces, de ver formas, de ver imágenes 2D, 3D, dependiendo en qué estado del hipnagógico o el hipnopómpico nos encontremos. Dependiendo el autor, las investigaciones, etcétera, se subdividen estos estados liminales en subniveles que pueden ser 6, 8, etcétera, pero el estándar que nosotros ocupamos son 6 niveles. Cada uno de estos niveles tiene una fenomenología. Entonces, por ejemplo, si vemos luces de colores, estamos en el primer nivel, ¿vale? Pero si estamos viendo ya un panorama 3D, puede ser que estemos cerca del quinto nivel. Ahora, no solo vemos cosas, también podemos escuchar cosas, ruidos, voces,
podemos sentir cosas. Las personas con frecuencia hablan de sentir que flotan o que se hunden o que caen, sentir que se van a caer y medio despertarse porque sientes que te estás cayendo, eso es algo muy común y también es parte de la fenomenología del hipnagógico y de lo que va pasando con el sistema del equilibrio en el oído. Podemos oler cosas, podemos experimentar sensaciones físicas, ¿vale? Entonces, todo esto es de nuevo perfectamente normal y humano y parte de nuestra fisiología. Por eso es que estas experiencias que son multisensoriales se parecen a los sueños nocturnos, pero tienen sus propias características también, son más inestables y tienen otros detalles que se ven muy bien, que quedan muy claros cuando ya se estudia en qué consisten estos 6 niveles de el hipnagógico, del hipnopómpico. Pero, bueno, esto, como ya dijimos, que la humanidad experimenta esto desde que es humanidad, no desde que la ciencia occidental emerge como modelo de estudio. Entonces, existe algo que se llama yoga nidra. El yoga nidra es frecuentemente traducido como sueño yógico o sueño de los yogis, porque yoga también se conoce como unión y nidra es sueño. Las primeras referencias registradas sobre yoga nidra aparecen en himnos dedicados a la diosa Yoganidra Devi, que literalmente es la fuerza del sueño, que es una diosa femenina, dentro de las epopeyas espirituales indias del Mahabharata que datan del siglo IV. Ahora, el siglo IV es cuando se escribieron, se compilaron y se escribieron, pero las epopeyas existían en la tradición oral aún antes del siglo IV, entonces literalmente esto es milenario, ¿ok? Esto no es un invento al vapor. Ahora, ¿qué es el Yoga Nidra? Yoga Nidra es una práctica que hacían estos yogis y es una tecnología de acceso a un estado liminal. Es una forma precisa, sistemática, de entrar a estos estados liminales y de navegarlos. También de comprenderlos, de potenciarlos y de aprovechar su potencial. Porque en este estado, como mencionamos, podemos restaurar nuestra energía física y mental, aunque no lleguemos a dormir. Y por esto los yogis lo utilizaban, porque entonces los yogis están muy interesados en aprender a transicionar diferentes estados de conciencia, de ida y de vuelta. Y ellos no buscaban el dormir como nosotros ahora muchas veces lo concebimos y lo experimentamos, que es como un estado de inconsciencia, ¿no? De yo me voy a dormir y me privo, me voy a negro y luego me despierto y vengo de negro y qué pasó, quién sabe, ¿no? O sea, desaparecí. Sino que los yogis buscaban mantener esa atención plena, esa atención consciente en todos estos estados que transicionaban, pero evidentemente eran humanos, necesitaban restaurar su energía física y mental, y este tipo de prácticas les permitían hacer eso, les permitían que su cuerpo se restaurara, que su mente se restaurara, seguir teniendo energía para todas sus prácticas, pero no los llevaba al dormir. Entonces, existen diferentes escuelas de yoga nidra, eh, pero en general estas prácticas se dividen en 9 estadios y pueden realizarse, dependiendo del tiempo que se plantee para la práctica, entre 10 y 30 minutos, ¿vale? Entonces no necesitas 1000 horas, lo puedes hacer unos minutos y sentir cómo cambia esto. Más adelante les voy a contar más de esta situación, pero como un comentario rápido al margen. Yo realizo varios círculos de sueños liminales durante el año y, por ejemplo, en el más reciente que tuvimos, que fue en diciembre, había algunos participantes que estaban muy sorprendidos porque hicimos una práctica especial de yoga nidra para descansar y entonces se dieron cuenta cómo en 15, 20 minutos de práctica podían realmente sentirse tan frescos, tan descansados, tan claros mentalmente,
Y pensaba, y esto resultó choqueante porque normalmente sentimos o pensamos que necesitamos mucho tiempo para realmente recuperar nuestra energía, pero no es así. De hecho, ya así también como breviario cultural, esta idea de que debemos dormir 8 horas seguidas no es algo que la humanidad siempre haya hecho de esta manera. La humanidad tenía, por ejemplo, algo llamado sueño bifásico, o sea, dormía en dos partes, o polifásico en diferentes partes o secciones a lo largo del día o de la noche. ¿Qué fue lo que cambió la manera en la que dormimos para que digamos, tienes que dormir 8 horas seguidas? La revolución industrial, o sea, no tenía nada que ver con nuestros procesos físicos ni psíquicos, sino con un proceso capitalista, un proceso macroeconómico y de producción industrial llamado revolución industrial, en el cual para que los obreros laboraran un número de horas seguidas, después tenían un número de horas seguidas fuera del trabajo y en ese tiempo tenían que dormir todas sus horas. Ya no se podía hacer sueño bifásico o polifásico, pero esa es una de las razones por las cuales muchas veces nosotros nos despertamos y no dormimos de corrido necesariamente todas esas horas, porque una cosa es que el capital en 1800 haya decidido que así es como tenemos que hacer las cosas ahora, y otra cosa es que nuestro cuerpo y nuestra mente hayan evolucionado para dormir de esa manera. Entonces, vamos a regresar a nuestro tema, sueños liminales y yoga nidra. El estado liminal es un lugar habitable y cuando aprendemos a habitarlo, cambia nuestra relación con el descanso, con la creatividad y con la conciencia. Porque como les mencionaba, o sea, cuando nos damos cuenta de que podemos descansar sin necesidad de llegar a dormir y que aprender, esto es paradójico, pero es muy interesante, miren, aprender a descansar de esta manera a través del yoga nidra, ¿sí? El yoga nidra nos enseña a mantener este estado liminal, ¿verdad? Este estado fronterizo entre la vigilia y el sueño, en el cual no estamos dormidos, pero tampoco estamos despiertos, estamos en medio. Interesantemente, este tipo de práctica que nos enseña a no dormir, nos vuelve mejores para dormir cuando ya nos toca. Es muy paradójico, pero funciona. Por ejemplo, si uno se va a un retiro de yoga nidra, uno realiza varias prácticas de esto durante el día. Y eso no significa que al llegar la noche te quedes insomne, ¿no? Que no puedas dormir, no, para nada. Al contrario, en la noche duermes como bebé. Porque ¿qué sucede? Que conforme le enseñamos a nuestro cuerpo a rendirse conscientemente para entrar en este estado de yoga nidra, en este estado de liminalidad, de sueños liminales, el cuerpo empieza a comprender y la mente también a comprender, a aprender y a condicionarse para relajarse y aprender el camino que lleva hacia el sueño, a conciliar el sueño. Así que nos volvemos mejores para dormir. Luego, cambia nuestra relación con la creatividad porque este es un estado sumamente receptivo. Es un estado en el cual, miren, hay una frase que utilizamos mucho y que es bien contradictoria. Cuando decimos, estoy intentando dormir. Bueno, es que si intentas ya no estás durmiendo. Si intentas, estás haciendo un esfuerzo, lo cual implica una atención y una tensión. Y eso es el proceso opuesto a dormir. Y por eso hablamos de rendición consciente, de escucha, de receptividad, ¿vale? Entonces, estas prácticas nos enseñan de manera sistemática, paso por paso, cómo ir hacia allá, cómo ir a esos estados que ya no son intentar dormir, sino dormir, intentar descansar, sino descansar, ¿vale? Y además es un gozo hacerlo de todos los tipos de meditación que yo he realizado en mi vida.
El yoga nidra es lo más gozoso porque lo pueden hacer personas de todas las edades, todas las condiciones físicas. Si tienes alguna lesión, alguna enfermedad, lo puedes realizar, porque para empezar ni siquiera necesitas estar sentado, generalmente se practica horizontalmente, recostado, y se pueden utilizar apoyos y hay muchas cosas que se pueden hacer, porque el punto es estar eh, proporcionándole al cuerpo las condiciones para relajarse, para descansar, para que comprenda que este es el momento de rendirse conscientemente, de soltar y de restaurarse. Y esto cambia también nuestra relación con la conciencia. Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Dudas? Todo bien, ok. Bueno, vamos a la siguiente parte. ¿Para qué sirve trabajar con los sueños liminales y el yoga nidra? Esto sirve para regular, ya hablamos de regular el sistema nervioso, pero vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. Regular el sistema nervioso, ya dijimos antes que muchas veces el no poder conciliar el sueño o el dormir, pero no descansar, tiene que ver con un estado físico y psíquico de hiperactivación. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Esto pasa cuando nosotros estamos en un estado de hiperalerta. ¿Por qué? Porque estos cuerpos y mentes preciosos que tenemos evolucionaron para sobrevivir, ¿no? O sea, si no sobrevives, no hay chance de evolucionar, ¿verdad? Entonces, para sobrevivir, había momentos en los que genuinamente había amenazas en nuestro entorno, a nuestra integridad física, psíquica o a nuestra vida que teníamos que superar, ¿verdad? Y entonces en esos momentos en los que estaba el oso por ahí rondando, el tigre, lo que sea, nosotros teníamos que estar alerta para ver qué estaba ocurriendo y saber qué íbamos a hacer, cómo íbamos a reaccionar. Y ese estado de hiperalerta es algo que nos permitió sobrevivir a lo largo de la evolución, pero que hoy en día no puede caer en un estado de disfunción, porque sí, es una cosa natural, pero hoy en día ya no estamos cuidándonos del oso o del tigre o de la tribu de al lado, sino que estamos estresados por los decenas, docenas o cientos de notificaciones que recibimos al día, por la cantidad de estímulos que tenemos todo el tiempo, las luces, los sonidos, los ruidos, las relaciones que tenemos, el hacinamiento, la sobrepoblación, la economía, muchísimas cosas que percibimos como un peligro, que nos causan angustia, que nos causan estrés y tensión, que muchas veces sentimos que no están en nuestras manos resolver y que nos mantienen en un estado de hiperactivación. Entonces, cuando hablamos de regular el sistema nervioso, hablamos de cómo llevar nuestro sistema nervioso de un estado de activación simpático a un estado parasimpático, que es en el cual podemos digerir, podemos dormir, podemos descansar y podemos regenerar nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en yoga, entre los practicantes de yoga nidra hay incontables historias de personas que han sanado muchas dolencias físicas y mentales a través de una práctica consistente de yoga nidra. Ahora, esto no es porque el yoga nidra sea una panacea que cura todas las cosas, sino porque el yoga nidra te ayuda a inducir un estado en el que naturalmente tu cuerpo descansa y se repara. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Entonces, incluso si no puedes dormir y tú practicas yoga nidra 30 minutos al día, ya tuviste 30 minutos de restauración, de reparación. Si practicas 30 minutos varias veces al día o en la noche cuando no puedes dormir, de todas maneras le estás dando a tu cuerpo un espacio de restauración y de reparación. Entonces, también sirve para descansar porque cuando desactivamos ese estado de hiperactivación, de hiperalerta, damos chance de que el cuerpo realmente suelte y descanse, de rendición consciente, porque entonces decimos, puedes dejar de pelear. Eso significa que estamos dándole un mensaje de seguridad al cuerpo que dice, no estás en riesgo, estás seguro
y eso permite descansar, de restaurar, porque entonces cuando nuestro cuerpo descansa, nuestro cuerpo sabe muy bien qué hacer, nuestro cuerpo sabe mejor que nosotros a nivel consciente qué es lo que tiene que reparar, cosas incluso que nosotros no vemos con nuestros ojos, que están adentro de nuestro organismo y que necesitan ser restaurados, reequilibrados, desintoxicados. El cuerpo lo sabe y lo sabe hacer y lo hace cuando le damos las condiciones adecuadas para ello, de integrar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estos estados restauran no solo nuestra energía física, sino psíquica o mental. Entonces, son estados receptivos en el que puede ocurrir mucho procesamiento subconsciente. Y por eso también son estados excelentes para cultivar receptividad y escucha, lo cual nos lleva a tener creatividad ilimitada. Hay anécdotas, por ejemplo, de eh, Dalí o de Thomas Alva Edison y de cómo ellos deliberadamente entraban a este estado liminal para tener ideas, para resolver problemas, para sus invenciones, en el caso de Edison, o para buscar imágenes provocativas para sus pinturas, en el caso de Dalí, y cuando vemos lo que ocurre con detalle en cada uno de estos estadios del hipnagógico, comprendemos perfectamente cómo es que esto sucede, porque empezamos a experimentarlo, empecemos a experimentar lo que es plantearnos un problema o una pregunta y de repente que como una serendipia, o sea, como un descubrimiento involuntario, esa respuesta llega a nosotros cuando entramos en estos estados o cuando estamos emergiendo de ellos. Y cuando ya nos damos cuenta de que no tenemos ya que perseguir las ideas, sino que podemos descansar y dejar que vengan a nosotros, de que las soluciones emerjan mientras descansamos, también podemos llevar una vida creativa que no implique estar exhaustos, agotados y drenados constantemente. Ahora, estas prácticas de los sueños liminales no son para escapar de la realidad, no son escapismo, sino son para relacionarnos con ella desde otro lugar, porque hay muchas veces que la gente piensa, claro, o sea, Edme, tú quieres agarrar, acostarte y ver colores y sentir cosas y sentir bonito y lo que sea, y te estás huyendo de tus rollos, ¿no? No, en realidad les estoy dando un espacio para que sean procesados en todos los niveles posibles, no solo desde mi mente consciente que constantemente está luchando por encontrar algo que no puede generar, sino desde mi mente subconsciente donde ocurre mucho del procesamiento. Y entonces, al abrirle ese espacio, las emociones se acomodan de manera distinta, los pensamientos se acomodan de manera distinta y el cuerpo sigue esas cosas y también se acomoda diferente. Entonces, no estamos huyendo de ello, estamos dándole condiciones apropiadas para el encuentro. La regulación del sistema nervioso es lo que decíamos, ¿no? Que en la vida actual, el insomnio, la ansiedad, los problemas nerviosos y digestivos, entre otros muchos problemas que derivan de un sistema nervioso en estado de supervivencia, tienen que ver con que este pobre sistema nervioso no sabe cómo soltar, no aprendió cómo bajar de ese estado de hiperalerta, cómo ampliar la ventana de tolerancia para no entrar en ese estado instantáneamente, para tener más colchoncito y también cómo salir de ese modo de supervivencia en el que inevitablemente entramos porque somos humanos en este mundo. Entonces, regulación del sistema nervioso es algo fundamental que necesitamos y que no estamos aprendiendo. Ahora, el insomnio, especialmente el mental emocional. Como decíamos, nos falta de sueño, es un exceso de alerta o hiperalerta, es una mente activa que no sabe cómo apagarse. Hay muchos memes de esto, ¿no? De que ya te vas a dormir y de repente tu cerebro te dice, oye, pero has pensado en tal cosa y te quedas así, con el ojo pelón, pensando en tal cosa en lugar de dormir y descansar. Esa es la mente activa que no sabe cómo apagarse.
La rumiación tiene que ver con repasar los mismos temas o los mismos pensamientos o cadenas de pensamientos una y otra vez, generalmente en un loop o en una cuestión repetitiva, en lugar de estar saliendo a nuevas vertientes creativas y encontrando soluciones. Entonces, cuando hay cuerpos cansados y mentes que no se apagan, tenemos esto que llamamos insomnio. El trabajo liminal no te obliga a dormir, te enseña a descansar, lo cual eventualmente te ayuda a dormir, pero no desde el forzar, no desde el intentar, y eso es fundamental. Descanso profundo sin inconsciencia total. Como decíamos de los yogis que buscan navegar todos estos estados de conciencia, nosotros no buscamos perder la conciencia, buscamos descansar sin dejar de estar, pero experimentando lo que es estar de manera distinta. Porque para nosotros, en nuestro condicionamiento, en nuestras costumbres, en nuestras ideas de cómo es el mundo, estar es solo estar despiertos, y estar despiertos es estar activos, es estar alerta, es estar quizá estresados, es estar ocupados, es estar en movimiento constante, ya sea físico o mental. Y entonces, cuando aprendemos que podemos estar sin ninguna de esas cosas, cambia nuestra relación. Descansar sin desaparecer se puede sentir como presencia sin tener que hacer, se puede sentir como seguridad, como finalmente, puedo estar aquí, no pasa nada, de verdad no pasa nada, oh, qué regalo. Reposo consciente, relajación profunda. Y esto es invaluable. Esto es algo que el dinero no puede comprar y para lo cual no necesitamos dinero, que podemos experimentar sin gastar una vez que aprendemos cómo hacerlo. Cuando tenemos un cansancio, un bloqueo o una saturación creativa, lo que sucede es que la creatividad se bloquea cuando hay saturación, no cuando falta talento. Tú puedes ser tremendamente talentoso y sentir que tienes tanto dentro de ti, que estás tan saturado que no hay espacio para más. No hay espacio para más ideas, no hay espacio para más emociones. Estás agotado, no tienes con qué procesar más. Eh, en este estado liminal, puedes despejarte sin forzar, y este sin forzar es sustancial, porque cuando estamos tratando de crear algo, y crear algo no es exclusivo de los artistas, crear algo es crear nuestras vidas, crear cualquier cosa de nuestras vidas. Y tenemos un condicionamiento cultural a que todo tiene que venir con esfuerzo, y llega un momento en el que este desgaste y esta saturación te deja sin energía. Entonces todo es tremendamente difícil porque ya no tienes con qué esforzarte. Y ahí viene una crisis también de identidad, porque ¿qué somos si no estamos logrando algo? Si no estamos haciendo algo, si nuestra identidad está formada alrededor de esas cosas, de lo que hacemos en el mundo, de lo que hacemos para los demás, de lo que producimos, de lo que hacemos por otros. Y entonces, cuando podemos encontrar un estado del ser en el cual podemos estar sin forzar, estar sin hacer, presencia sin tener que hacer nada, en el cual podemos reposar conscientemente, sentirnos seguros y relajarnos profundamente, entonces la creatividad tiene una ventana o una enorme puerta por la cual entrar. Porque la creatividad no es producir más, es recibir mejor. La creatividad es aprender a recibir. Entonces, la creatividad depende no tanto de hacer desesperadamente todo el tiempo. Sí hay momentos de mucho frenesí en el que todo se conecta y creamos y hacemos, pero también hay momentos, a veces mucho más largos, de procesamiento consciente y subconsciente. Y eso
requiere que despejemos la mente y que ampliemos el canal. Y ahí el yoga nidra y las prácticas de los sueños liminales son invaluables. Entonces, este trabajo de los sueños liminales y el yoga nidra puede ser útil si tienes una mente muy activa, si tienes alta sensibilidad física, emocional, sensorial, si tienes una carga cognitiva intensa, ya sea porque tienes un trabajo intelectual intenso o porque eres una persona que administra todo en la vida cotidiana tuyo y para los demás, eso también es una carga cognitiva intensa. Si tienes fatiga, insomnio, nerviosismo, factores de estrés, de duelo, de tensión, de trauma, hiperexigencia, perfeccionismo, esto te puede ayudar. Porque este no es un trabajo para arreglarte, es una práctica para aprender a bajarle el volumen, para bajarle unas rayitas a la intensidad. Y entonces poder respirar y poder ser, y poder sentir que vivir no es difícil. No intentas relajarte, porque como dijimos, es que intentar tensa, sino que practicas la rendición consciente y eso de manera automática te relaja. Entonces, ¿de qué se trata esto? Este enfoque no promete hacks instantáneos, ¿no? Ahora que está de moda el hackeo con tips de 3 minutos o 30 segundos en historias de redes sociales, esto no es eso. No promete experiencias espectaculares. ¿Qué sí ofrece? Descanso real, integración progresiva, una forma de entrenar tu cuerpo para descansar, para que haya un espacio para tu mente, para que tu mente pueda ser amplia y que termine de recuperar y de restaurar tu energía física y psíquica. Un camino que se recorre con el cuerpo sin prisa. Y en el camino sí puede haber experiencias muy interesantes, pero no estamos persiguiendo, ni forzando, ni trabajando por esas experiencias, sino que estamos creando un espacio en el que pueden ocurrir. Así que los estados liminales y los sueños liminales son una herramienta cotidiana, no son algo exótico, son algo profundamente humano. Hasta aquí tenemos preguntas de algún tipo. ¿O todo bien? Tomar agüita. Lo que me dicen si hay alguna pregunta, el chat está abierto, la pueden escribir por ahí. O si no, vamos a la última parte. Ok, bueno, vamos a continuar entonces a la última parte de esta aventura. Ya platicamos de qué son los sueños liminales, de qué es el yoga nidra, de dónde viene, con qué se come, con qué nos puede ayudar y de qué se trata esto, de cómo lo abordamos y cómo nos puede beneficiar, cómo puede cambiar nuestra forma de experimentarnos y experimentar nuestra vida. Y entonces, si quieres profundizar y este enfoque resuena contigo, esto no es obligatorio, es una invitación para quien quiera explorar esto acompañado. No es información suelta, es un proceso progresivo y cada parte de un proceso progresivo y sistemático, por supuesto que cumple una función. Entonces, yo tengo una masterclass que se llama Sueños Liminales, Descanso y Creatividad Ilimitada. Y en ella pongo orden, lenguaje y estructura a este territorio. Todos los contenidos están en mi plataforma de cursos en línea y puedes acceder a ellos cuando te inscribas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a hablar de qué tiene y luego se las voy a enseñar. Entonces, incluye lecciones teóricas que están bien estructuradas, incluye prácticas, incluye audios descargables para que los puedas tener en donde tú quieras, en tu teléfono, en tu compu, donde los quieras poner y los utilices cuando tú quieras, sin necesidad de tener internet, sin necesidad de pagar una aplicación, nada, los tienes para siempre. Una constancia de finalización, círculos de sueños liminales que se realizan en vivo durante el año, se hacen varios y tú puedes acceder a ellos una vez que entras a la masterclass. Y los círculos de sueños liminales son un espacio de práctica compartida, nos juntamos a practicar juntos
Les propongo diferentes prácticas de yoga nidra, las hacemos y tenemos un espacio de retroalimentación en el cual nos escuchamos, hay integración acompañada, hay preguntas, hay respuestas, hay compartir experiencias. Se llevan a cabo en vivo por Google Meet. El próximo círculo es el miércoles 25 de febrero a las 19 horas, hora Ciudad de México, y están, por supuesto, invitadas a participar. Además, ahorita tengo un paquete en el cual si se inscriben a la masterclass, además de poder participar en todos los sueños, los círculos de sueños liminales que se realizan durante el año, de los contenidos de las masterclass, de los audios descargables, estoy regalándoles sin costo adicional este curso que se llama Supera los obstáculos de la meditación. Y entonces justamente habla de una práctica preliminar de respiración que también ayuda a regular el sistema nervioso. Hablo de por qué muchas veces cuando queremos meditar sentimos que no servimos para esto, que nos dormimos o que no nos relajamos o que nos estresamos o que nos ponemos de malas. Hablamos de cuáles son esos obstáculos que se presentan en la meditación y de cómo superarlos y cómo tener una práctica sencilla y eficaz. Incluye también lecciones teóricas, prácticas, audios descargables, constancia de finalización. Y no necesitas decidir hoy, necesitas escuchar esto si es para ti, decidir con información, a tu ritmo y con criterio. Entonces, voy a mostrarles un poquito cómo se ve esto en la práctica real para que vean cómo es en la plataforma. Entonces, esta es mi plataforma de cursos, ¿sí? Y con este link que se los voy a enviar por el chat de WhatsApp o a sus correos. También se los voy a poner ahorita aquí en el chat de esta llamada para que lo puedan ver si tienen curiosidad. Está la masterclass en mi plataforma de cursos. Aquí pueden ver que incluye, ¿no? Que te enseña esta masterclass. Tenemos la información para conectarnos al Círculo de Sueños Liminales del 25 de febrero, un grupo de soporte al cual se pueden unir. Explicamos todos los detalles sobre los sueños liminales, sobre ondas cerebrales, ciclos del sueño, tipos de sueños, los 6 niveles del hipnagógico, cómo se subdividen, qué es lo que ocurre en cada uno, qué pueden esperar, qué es, qué no es. Una práctica guiada del elevador hipnagógico que es como si diéramos un tour por estos 6 niveles y aprendiéramos a navegarlos y a reconocerlos. Hablamos de la hipótesis del elevador hipnagógico y cómo es que estos estados liminales pueden, si lo deseamos, conectarnos con estados expandidos de conciencia. Y también tengo este súper bono de Yoga Nidra para descansar, en el cual les cuento todo de qué es el Yoga Nidra, cómo se origina, quién inventó cómo, de qué se compone. Hablamos del Yoga Nidra como una experiencia temporal y hablamos de cómo practicarlo, cómo son las posturas, qué tenemos que hacer, qué es hacer Yoga Nidra, qué es no hacer Yoga Nidra. Y tenemos prácticas de Yoga Nidra para descansar, para que puedas hacer durante el día con despertar, o sea, si te tomas unos 20, 30 minutos para hacerlo durante el día, y después te llama de vuelta a que regreses a este estado de la vigilia, pero también tenemos una práctica de Yoga Nidra para descansar sin despertar, pues si quieres hacerlo en la noche cuando te vas a dormir y justamente ir a hacer esta práctica para quedarte dormida, dormido. Tenemos audios descargables de todas las prácticas para que los tengas en tu celular y aquí ponemos la grabación del Círculo de Sueños Liminales más reciente. Entonces, si te pierdes alguno, puedes checarlo aquí y ver las prácticas, puedes enviar tus preguntas y ver qué respondimos y todas estas cosas. Entonces, todo esto ya está en la plataforma y cuando tú lo adquieres, puedes entrar aquí y ver toda la información, todas las lecciones que ya están aquí on demand y también puedes descargar los audios que te van a ayudar y siempre se actualiza aquí la información sobre los próximos círculos de sueños liminales que se realizan durante el año. Y luego tenemos que es el bono, es el mini curso de Supera los obstáculos de la meditación.
que justamente te habla de tus ondas cerebrales, cómo modificarlas, cuáles son los obstáculos de la meditación, cómo tener una buena práctica, las prácticas preliminares, y tienen también las lecciones y en video, por supuesto, y tienen también los audios descargables para que puedas practicar en cualquier momento y lugar. Y también puedes descargar tu certificado de finalización una vez que termines todas las lecciones. Em, por ejemplo, aquí, ¿no? Puedes obtener tu certificado y hay diferentes formatos para obtener tu certificado. Lo puedes descargar en PDF, lo puedes obtener como certificado digital. Hay quienes les gusta agregarlo a su LinkedIn si lo utilizan, ponerlo en incrustable en alguna página. Entonces, esta es la plataforma y la invitación está abierta por si gustan participar de este proceso conmigo. Ahí está la masterclass. Entonces, en este momento voy a ver si podemos abrir micrófonos. Tun, 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 tun. Sí, podemos abrir micrófonos también. Si tienen alguna pregunta sobre cualquier cosa de la que hablamos aquí, este también es un buen momento para hacerla. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Creo que ahora todo quedó muy claro. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, pues hemos llegado entonces al final de esta clase gratuita de Yoga Nidra, descanso, relajación, conciencia y creatividad. Y yo estoy a sus órdenes. Pueden contactarme a través de mis redes y también a través del WhatsApp de esta cuestión. Se los voy a poner aquí para que los puedan ver. A ver, se está compartiendo pantalla. Ujú. Creo que ya lo va a abrir. Ahí está. En mi Instagram me encuentran como @diosalocamx o @edme, que es mi nombre, diosaloca. En TikTok también, @edmediosaloca. Si quieren enviarme un correo, diosalocamx@gmail.com o en el WhatsApp de confianza, 55 10 14 89 49 de México. O sea que si están en el extranjero es más 52. 55 10 14 89 49. Pueden enviar cualquier pregunta. Como les mencioné, el próximo círculo de sueños liminales es el 25 de febrero, pero se realizan varios círculos de sueños liminales durante el año y en cualquier momento que ustedes se registren para la masterclass, pueden tener acceso a los círculos que se realizan durante el año y a este paquete promocional. Yo quiero darles las gracias por acompañarme este día en esta clase y por su tiempo, por su atención. Muchas, muchas gracias.